Le pedí a mi novio mantener a mi hijo, y él simplemente me dejó. Mi nombre es Trini. Y si pudiera mostrarte una fotografía mental de quién era hace unos años, te verías frente a una mujer que pensaba tener todo bajo control, que creía que la vida la respetaba solo por haber sobrevivido a muchas cosas. Pero no es así como funciona. La vida no respeta, no protege ni premia. Solo ocurre. Y mientras ocurre, una hace lo que puede. Crecí en un hogar modesto, en una de esas casas donde siempre huele a lo mismo, a ropa secándose, a arroz recalentado, a esfuerzo. Mi madre era costurera. Mi padre, ausente, literal y emocionalmente. Fue un fantasma en la mesa durante años hasta que finalmente dejó de sentarse en ella. Me crié entre telas, dedales, cintas métricas y facturas impagables. Desde muy joven aprendí que nadie te salva, que si no planchas tu ropa, la llevas arrugada, y si no peleas por lo tuyo, nadie te da nada. No tuve adolescencia rebelde porque no me dieron el lujo de tenerla. Mientras otras chicas se quejaban de no poder salir, yo trabajaba medio tiempo para ayudar a mi madre a comprar arroz. Nunca me quejé. No porque fuera una mártir, sino porque entendí desde temprano que el mundo no se detiene a escuchar llantos. A los 19 ya había tenido mi primera relación seria. Duró poco. Lo suficiente para dejarme más inseguridades que recuerdos. A los 22, ya vivía sola, y a los 24, creía que había aprendido a vivir sin necesitar a nadie. No era que estuviera cerrada al amor. Pero sí al romanticismo barato, a los para siempre sin sustancia, a los hombres que querían una madre más que una pareja. Yo no era fácil de amar. Lo sabía. No pedía flores, pedía presencia. No quería promesas, quería hechos. Por eso cuando Norman apareció, no me conquistó por lo que decía, sino por lo que nunca tuvo que decir. Conocí a Norman en una oficina del municipio donde trabajaba temporalmente. Era ingeniero civil, y aunque su apariencia no era impresionante, un poco despeinado, siempre con camisas mal planchadas, tenía una manera de hablar que lo hacía distinto. Era pausado, amable, con un tono que no forzaba intimidad pero tampoco la esquivaba. Me ayudó un día con unos papeles que yo no entendía y, desde ahí, empezó algo que al principio no supe cómo nombrar. Fue sutil. No me pidió el número, no me invitó a salir de inmediato. Me mandaba correos con chistes, me dejaba galletas en el escritorio cuando tenía días difíciles. Pasaron meses antes de nuestra primera salida, y cuando ocurrió, ya me sentía cómoda con él de una forma que nunca había experimentado. No sentía que tenía que esconderme ni actuar como alguien que no era. Podía hablarle de mis frustraciones, de mis miedos, de mi madre enferma, de mi miedo a repetir los errores de mi infancia, y él solo escuchaba, sin querer arreglarme, sin decirme deberías. Nos volvimos pareja oficialmente sin necesidad de etiquetas. Comenzó a quedarse en mi departamento algunos fines de semana, a cocinar conmigo, a acompañarme al mercado. Nuestra vida juntos era sencilla, pero en esa sencillez encontré una calma nueva. Norman era muy diferente a mí. Yo era impulsiva, él era calculador. Yo era frontal, él diplomático. Pero funcionábamos. Porque yo necesitaba a alguien que no me apagara, sino que me ayudara a bajar el volumen sin sentirme apagada. Después de un par de años juntos, él me propuso matrimonio. No lo hizo con un anillo costoso, sino con un sobre que traía los papeles para pedir un crédito juntos. Me dijo, esto no es romántico, pero quiero que construyamos algo de verdad. Y eso, viniendo de él, era mucho más que un cásate conmigo. Acepté. Nos casamos por civil, rodeados de muy pocos. Yo vestía sencillo. Él se veía feliz. No recuerdo un momento más claro en mi vida que ese día. Casarme con Norman fue, sin exagerar, uno de los días más significativos de mi vida. No por lo que representaba en términos legales ni sociales, sino porque simbolizaba algo que creí imposible para mí, confiar sin miedo. Él me propuso casarnos con sencillez, sin pompas ni compromisos exagerados. Era de esos hombres que no buscaban adornar la realidad, sino habitarla. Y yo no necesitaba lujos. Solo necesitaba esa certeza suya. Esa mirada que no temblaba,
Esas palabras que no prometían el cielo pero sí la constancia. Nos casamos en un salón pequeño que rentamos en la municipalidad, con flores sencillas que mi madre ayudó a elegir, y con un vestido que me prestó una amiga. Todo fue íntimo, hasta modesto, pero para mí fue perfecto. Recuerdo mirar a Norman mientras me ponía el anillo que él mismo había diseñado con ayuda de una joyera local. Nada ostentoso, un aro delgado con una piedra pequeña, pero hermosa. Así como tú, me dijo bajito mientras me lo colocaba. Me temblaban las manos. Los votos fueron simples. Él no era hombre de discursos grandilocuentes, y yo no era mujer de escenas románticas. Pero ese día me quebré al decirle que no tenía miedo mientras lo tuviera a él. Y lo dije con verdad, porque era real. Por primera vez, sentía que no tenía que estar alerta todo el tiempo, que si yo me caía, alguien me iba a sostener. Los meses siguientes fueron una danza de aprendizajes. Aprendimos a ser esposos en la cotidianidad, a discutir por la forma en que uno lavaba los platos, a celebrar el día en que alcanzamos a pagar la última letra de la heladera. Las pequeñas cosas, las que en otras parejas parecían insignificantes, para nosotros eran motivo de orgullo. Y cuando me enteré que estaba embarazada, no supe si llorar o reír. Recuerdo haberle dicho la noticia a Norman con una mezcla de risa nerviosa y temor. Él me miró fijamente, no dijo nada al principio. Luego me abrazó y me dijo, lo vamos a hacer bien. Aunque nos dé miedo. Lo haremos juntos. Ese juntos fue un ancla. Porque sí, tuve miedo. Durante los primeros meses sentía que mi cuerpo era un lugar ajeno, un campo de batalla que no controlaba. Pero él estuvo ahí. En cada consulta, en cada noche de vómitos, en cada madrugada de insomnio. Me hablaba al vientre con esa voz baja suya, le cantaba canciones que ni siquiera tenían melodía. Se volvió experto en calmar mis dolores, en preparar el té con el exacto punto de azúcar, en colocarme almohadas por todos lados para que pudiera dormir. Me sentí cuidada. Contenida. Y eso era algo nuevo para mí. Cuando nació nuestro hijo, todo cambió. En un segundo, todo el mundo pasó a girar en torno a ese pequeño ser que lloraba como si conociera la tristeza del mundo. Las noches eran largas. Yo estaba agotada, hormonal, torpe. Y sin embargo, había algo milagroso en ver a Norman con ese bebé en brazos, hablándole como si ya pudieran entenderse. Tuvimos peleas, claro. Desacuerdos por cosas mínimas, frustraciones por el cansancio acumulado, diferencias sobre cómo educarlo. Pero en medio del caos, él seguía ahí. Sin juzgar, sin exigir. Sosteniéndonos. Yo también me aferraba a él. Porque no me imaginaba criar sola, empezar de nuevo, enfrentar el mundo sin esa mitad que había elegido. Sentía que por fin estábamos construyendo algo sólido, y que después de todo lo que había vivido, me merecía esa paz. Pero la vida, siempre con sus juegos crueles, tenía otros planes. No sé muy bien cómo narrar lo que pasó después sin parecer que lo hago desde el lugar de una víctima. Pero lo cierto es que algunas cosas simplemente suceden. Sin avisos. Sin razones que consuelen. Aquel día empezó como cualquiera. Norman salió temprano a una obra que dirigía en la periferia. Me dio un beso en la frente, como siempre. Me dejó el desayuno servido y me envió un mensaje apenas llegó, llámame cuando puedas, te amo. Fue el último mensaje que recibí de él. Las horas siguientes son bruma. Sé que una llamada lo cambió todo. Una voz nerviosa del otro lado de la línea, un nombre pronunciado entrecortado, una frase que aún hoy me revuelve el estómago, hubo un incidente. No lo entendí al principio. Creí que se trataba de un error, de un susto. Pero a medida que pasaban los minutos, empecé a entender lo que no querían decirme de inmediato. Me llevaron al hospital, y ahí el mundo cambió de textura, de peso, de sonido. No voy a describirlo con crudeza. Solo diré que Norman no volvió a casa ese día. Que la vida, tan llena de posibilidades, se volvió densa, pesada, insoportable. Y que por más que todos me dijeran que era fuerte, que era valiente, que mi hijo me necesitaba, yo solo quería gritar. Gritar hasta romper las paredes. Hasta que me creyeran que yo también necesitaba que alguien me cuidara. Fueron meses oscuros.
No dormía, no comía, no me reconocía. Manejaba la rutina como un cuerpo vacío que cumple funciones. Mi hijo lloraba de noche y yo solo lo abrazaba como podía, sin saber si él sentía mi vacío. A veces pensaba que lo mejor sería irme, desaparecer, que otro pudiera criarlo con amor verdadero. Pero no lo hice. No porque fuera fuerte, sino porque no tenía otra opción. Con el tiempo, volví a trabajar. Aprendí a hacer listas, a organizarme, a levantarme incluso cuando no tenía energía. Me volví práctica. Sobrevivir se volvió un oficio. Y criar sola, una rutina. Pasaron los años, y aunque el dolor nunca se fue, aprendí a vivir con él, como una sombra que ya no me asusta, pero tampoco me abandona. Fue en ese entonces, cuando todo parecía estabilizado aunque sin alegría, que apareció Fabián. Y con él, la siguiente parte de esta historia que aún hoy me cuesta entender. Conocí a Fabián en un evento aburrido de padres del colegio. Yo había ido sola, como siempre, intentando cumplir con esa larga lista de actividades que nadie te explica cuando decides ser madre. Estaba cansada, incómoda con la ropa que me apretaba la cintura, fastidiada con el bullicio de los otros adultos que conversaban entre sí como si fueran viejos conocidos. Yo no conocía a nadie. Me había convertido en una especie de sombra dentro de ese mundo escolar, la mamá que siempre llegaba justo a tiempo y se iba apenas podía. Él estaba sentado en una esquina, sin hablar con nadie, leyendo un folleto doblado como si lo necesitara para no mirar a nadie a los ojos. Vestía con sobriedad, con ese aire de quien quiere pasar desapercibido pero no lo logra. Recuerdo que pensé, otro más que vino por obligación. Y fue precisamente esa apatía compartida lo que me hizo reír, y también acercarme. La conversación fue breve, pero hubo algo raro en ella. Como si ninguno de los dos estuviera actuando. Me dijo que no tenía hijos, pero que había ido acompañando a su hermana, la madre de uno de los alumnos. Me preguntó si yo estaba sola, y asentí sin explicación. No hizo preguntas incómodas. No se interesó por detalles tristes ni hizo el gesto típico de compasión cuando mencioné que era viuda. Solo asintió, como si aceptara la vida tal como venía, sin querer arreglarla. Después de ese día no lo vi por semanas, hasta que coincidimos en una cafetería cerca del colegio. Yo salía con una bolsa de pañales y algo de pan, él iba entrando. Nos saludamos con un gesto y terminamos compartiendo una mesa porque no quedaban muchas libres. Charlamos. De la nada. De cosas que no tenían importancia, pero que se sentían cómodas. No me sentía juzgada, ni observada como una madre soltera. Me sentía mujer. Y eso fue suficiente para hacerme volver a casa esa noche con el corazón un poco menos árido. Fabián fue apareciendo poco a poco. No irrumpió. No quiso entrar en mi vida de golpe. Fue ganándose un espacio con gestos pequeños, una caminata, un café dejado en la reja del jardín, una nota doblada con una frase divertida. Me hacía reír. Y reír era un lujo que yo había olvidado. Después de varios meses, le hablé de mi hijo. No como una advertencia, sino como una parte esencial de mí. Su reacción fue inesperadamente suave. Me dijo que lo entendía, que admiraba lo que hacía, que criar a alguien sin apoyo era un acto de valor que él jamás subestimaría. No prometió nada. No hizo gala de un discurso de hombre protector. Pero me miró con respeto, y en ese momento sentí que quizás, solo quizás, yo merecía volver a intentar construir algo. Con el tiempo, nos volvimos pareja. Mis amigas decían que me veían distinta, más tranquila, menos cansada. Y sí, había en mí una especie de renacer. Como si por fin pudiera imaginar un futuro sin tanto temor. Lo invité a casa. Conoció a mi hijo. Jugó con él. Cocinó con nosotros. Fue paciente, amable, dedicado. Mi corazón se ablandó. Y una parte de mí, la más ingenua quizás, empezó a pensar que esta vez podría ser diferente. Pasaron 2 años de relación. Nunca hablamos de vivir juntos formalmente, pero él venía casi a diario. Se involucraba en lo cotidiano. Se quedaba a dormir. Compartía decisiones menores. Se volvió parte del hogar. Y fue ahí,
Justo cuando todo parecía tan estable como nunca antes, que yo cometí el error que cambiaría todo, le pedí que me ayudara económicamente con mi hijo. No como una obligación. No como un ultimátum. Solo como una necesidad lógica. Como un paso coherente si de verdad íbamos a proyectarnos como familia. Era una conversación honesta. O al menos, así lo creí yo. Recuerdo con dolor esa noche. Habíamos cenado juntos, como siempre. Mi hijo ya estaba dormido. Él estaba lavando los platos y yo, con un nudo en la garganta, le dije, Fabián, quería hablarte de algo que me ha costado mucho decir. Él dejó el plato en el agua, se secó las manos y me miró, esperando. Llevamos años juntos, y quiero que sepas que valoro todo lo que haces. Pero estoy sobrepasada. El colegio, la comida, la ropa, los gastos médicos, siento que estamos viviendo juntos, pero yo sigo cargando todo sola. Y ya no puedo más. Al principio no respondió. Luego se sentó, se frotó las manos y me dijo, pero él no es mi hijo, Trini. No lo dijo con rabia. Ni con desprecio. Lo dijo con una calma que dolía más que cualquier grito. Como quien enumera una verdad inamovible. Como quien no está dispuesto a comprometerse más allá del placer de estar contigo. Yo no supe qué decir. Lo miré, esperando que agregara algo. Que me dijera que igual lo haría. Que no le importaba. Que lo haría por mí. Por nosotros. Pero no dijo nada. Solo me devolvió la mirada y dejó que el silencio se hiciera enorme entre nosotros. Esa noche dormimos en silencio. En la misma cama. Pero con kilómetros entre los dos. Al día siguiente, se fue temprano. Me dejó un mensaje en el espejo del baño, lo siento, no puedo con esto. No volvió más. No contestó llamadas. No respondió mensajes. No dio explicaciones. Se fue sin pelear, sin escena, sin cerrar. Como si todo lo vivido no fuera suficiente para quedarse. Me sentí usada. Vacía. Traicionada. No por lo que me negó, sino por la forma en que me borró. Por cómo desapareció en el momento en que más necesitaba que alguien se quedara. Y por semanas me culpé. Me pregunté si había sido injusta. Si estaba exigiendo demasiado. Si debía haberlo dejado fuera de eso, como él quería. Pero después comprendí, yo no pedía que él fuera padre. Yo pedía apoyo. Respeto. Compromiso. Y si eso era demasiado, entonces no era el hombre para nosotras. No lo merecía. Ni yo, ni mi hijo. Y aún con el corazón roto, con la rutina otra vez cargando solo en mis hombros, entendí que era mejor saberlo. Que era mejor una verdad cruda que una mentira disfrazada de amor. Fabián me dejó. No por lo que soy. Sino por lo que él no fue capaz de ser. A veces pienso en Fabián más de lo que quisiera admitir. Me pasa cuando veo una taza de café mal lavada, cuando escucho esa canción tonta que le gustaba cantar mientras cocinaba, o cuando mi hijo pregunta por qué ya no viene ese señor alto que le contaba historias antes de dormir. Yo respondo con evasivas, porque a los niños no se les debe cargar con las decisiones fallidas de los adultos. Y porque, en el fondo, aún me cuesta creer que lo nuestro terminara con tan poco ruido. No he vuelto a saber de él. Ningún mensaje. Ninguna disculpa. Solo el silencio. Un silencio que primero me desgarró y luego me enseñó. Porque el dolor, cuando se vive sola, se vuelve nítido. Te obliga a verte de verdad. Y yo me vi. Me vi cansada, sí. Me vi herida, también. Pero sobre todo, me vi de pie. Con miedo, con incertidumbre, pero de pie. He retomado cosas que había abandonado. Un curso online. La costumbre de escribir en libretas viejas. He empezado a tejer en las noches, mientras mi hijo duerme, como una forma de bordar también mi paciencia, mis días, mi historia. Hay un hilo que cruza todo lo que viví con Norman, con Fabián, conmigo misma. Un hilo roto que estoy aprendiendo a entrelazar de nuevo, con mis propias manos. No quiero idealizarme. No soy una heroína.
He llorado en silencio en la ducha. He sentido rabia. He maldecido a Fabián en voz baja mientras limpiaba las migas del desayuno. Pero también he reído otra vez. He escuchado a mi hijo pronunciarme mamá con una certeza que ningún hombre ha sabido igualar. Y eso vale más que cualquier promesa rota. No sé si vuelva a enamorarme. A veces creo que no. Otras veces, me sorprendo mirando a alguien en la fila del supermercado y preguntándome cómo se llamará. Pero lo que sí sé es que no voy a mendigar presencia. Que no voy a explicar por qué una madre sola necesita ayuda. Que no voy a disculparme por esperar lo mínimo. Y aunque aún hay noches en las que la cama parece demasiado grande, ya no me asusta tanto el espacio vacío. Porque cada vez que despierto y mi hijo me sonríe, entiendo que no estoy sola. Estoy completa. Aún no sé cómo será el futuro. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sé que no me voy a quebrar. Porque aunque me dejaron, yo sigo aquí. Y lo que se reconstruye con verdad, con dolor y con amor, no se rompe tan fácil. Tal vez un día vuelva a abrirle la puerta a alguien. Tal vez no. Pero esta vez, quien entre, tendrá que quedarse de verdad.